La automatización no es una opción. Un podcast de Moving Robots, consultora experta en robótica móvil, y Tecnalia, uno de los mayores centros tecnológicos de Europa. Aquí hablaremos sobre tecnología de una forma clara, accesible y, sobre todo, cercana. Bienvenidos a la serie de podcast La automatización no es una opción, una colaboración entre Moving Robots, consultora especializada en robótica móvil, y Tecnalia, uno de los mayores centros tecnológicos de Europa. Hoy hemos venido a hablar sobre la inteligencia artificial en la automatización. Para ello me acompañan Unai Antero, responsable o miembro, digamos, del equipo de estrategia y empresas dentro del área de industria y movilidad de Tecnalia. Me corrige si me equivoco. Correcto. Y Alain Andrés, doctor en inteligencia artificial y que trabaja como científico de datos en Tecnalia, donde investiga y aplica soluciones basadas en inteligencia artificial. Bienvenidos a los dos y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros compartiendo vuestra visión y vuestro conocimiento. Yo soy Eva Santamarta, CEO y cofundadora de Moving Robots. Vamos a empezar por una pregunta directa que además va en el título de nuestro podcast. ¿Por qué la automatización no es una opción? Unai. Está claro, al final vivimos en un mundo globalizado. Si queremos competir con otros países que pueden tener condiciones de trabajo distintas o que pueden ser eficientes de alguna manera, nosotros, si queremos ser competitivos, tenemos que ser a su vez más eficientes que ellos, que tenemos que trabajar más y mejor, y aquí la automatización es clave. Entonces, si no contamos con la automatización, estamos empezando a trabajar ya en cierta desventaja respecto a estos posibles competidores que tenemos a día de hoy en cualquier parte del mundo. Totalmente de acuerdo. Al final, automatización y competitividad van a ir de la mano. ¿Y la IA? ¿La IA es una opción o ya es una necesidad? ¿Qué nos puedes decir, Alain? Bueno, muchas gracias. Pues en mi opinión, creo que a día de hoy sí que es necesario que muchas de las empresas del ecosistema, tanto vasco, nacional como europeo, tengan que empezar a adoptar medidas basadas en inteligencia artificial, sobre todo, tal y como ha dicho Unai, porque si no estamos jugando con unas condiciones que son desventajosas respecto a otras economías o a otras culturas. Entonces, el poder que a día de hoy está exhibiendo la inteligencia artificial en diferentes ámbitos también puede ser trasladado a esta parte de la automatización de procesos y, por tanto, tomar ventaja o implementarlas de una forma adecuada da ese plus para poder ponernos al frente respecto a otros competidores. En este caso, además, tal como lo veo yo, la automatización y la inteligencia artificial se complementan en cierta forma, y no solo complementarse, sino que pueden ser multiplicadoras de la potencia, entre comillas, de cada una de ellas. Inteligencia artificial es un concepto poderoso y muy útil para las empresas. La automatización / robótica, como queramos llamarlo, es otro concepto tremendamente interesante para la eficiencia en las empresas, pero la suma de las dos consigue un efecto multiplicador, haciendo que la solución que complementa a ambas sea muchísimo más eficiente que cada una de ellas por separado. Me gustaría compartir un dato que seguro que vosotros conocéis, pero a nuestros oyentes les va a sorprender, y es cuándo nació oficialmente entre comillas, la inteligencia artificial. Y es que hablamos de que la primera vez que se habló de inteligencia artificial fue en el año 56, en la conferencia de Dartmouth, en la que un grupo de investigadores comenzó a explorar la idea de que la inteligencia humana podía ser simulada por máquinas. Nos pensamos que es un concepto de la inteligencia artificial de hace 10 años, pero en realidad 70 años, ya es. Durante todo este tiempo, digamos que ha habido como oleadas, ¿no? Y ahora mismo pues está como mucho más en auge con la llegada quizás de la inteligencia artificial generativa. ¿Qué nos puedes contar, Alain? Que de esto tú seguro que sabes más que nadie. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? ¿Cuáles son las que no son generativas? Que parece que si hay una que es generativa, tiene que haber otras. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, pues aunque parezca que la inteligencia artificial se ha creado ahora, como bien has dicho, pues viene desde el siglo pasado, sí que es cierto que a lo largo de diferentes décadas ha tenido pues diferentes cabibajos, por así decirlo, y esto se debe en gran medida a las capacidades que tenemos actualmente. En primer lugar, sí que los tipos de técnicas que se solían implementar eran aquellas que eran pues, basadas en lo que se conoce como el machine learning, que es, digamos, estas técnicas de inteligencia artificial que, cogiendo datos como ejemplo y analizándolos mediante estadística básica, vamos a decirlo así, pues podíamos obtener diferentes tipos de estimaciones y con eso ganar cierta ventaja. Por poner un ejemplo básico, por ejemplo, podríamos decir, si tuviésemos una serie temporal
en el que captaríamos diferentes patrones o diferentes tipos de datos, intentar, por ejemplo, determinar cuándo va a suceder una anomalía, cuándo se va a romper una pieza, para que nos lo podamos entender igual un poco mejor. Ese tipo de cosas se han podido hacer ya desde hace bastante tiempo, pero sí que es verdad que desde principios de este siglo sí que otros tipos de, vamos a decir, de paradigmas dentro de la inteligencia artificial han cobrado más importancia. Entre ellos, por ejemplo, ha destacado mucho las capacidades de visión, todo aquello que tiene que ver con visión artificial, y esto se ha visto en gran medida impulsada por el auge de lo que se conocen las tarjetas gráficas, junto con una componente muy importante de la investigación, que son el nacimiento de las redes neuronales. Entonces, es una simbiosis entre las dos que hizo que, digamos, todo eso se catapultara a inicios de este siglo y después, más adelante, con otro tipo de técnicas, que han resultado, pues, a finales de esta década de 2020 y a inicios de la misma, pues que hayan surgido otro tipo de técnicas, en este caso la generativa. Pero es bastante importante hacer hincapié en que la inteligencia artificial no viene de ahora, sino que tiene un recorrido muy amplio y que, de hecho, en la automatización de procesos se lleva aplicando ya muchos años. Sin embargo, ahora este nuevo paradigma nos abre un nuevo abanico de posibilidades para poder amplificarlo y poder aplicarlo a ciertos procesos que quizás anteriormente pues no eran posibles. Unai, no sé si quieres comentar algo sobre esto que hablamos. Totalmente de acuerdo. Básicamente, por hacer quizá un pequeño resumen, la inteligencia artificial como concepto sí que es verdad que tiene 70 años prácticamente. Ha tenido momentos en los que parecía que iba a ser lo siguiente, lo grande que iba a venir. Ha habido lo que se han llamado periodos en los que se perdió el interés, se les llamó los inviernos de la inteligencia artificial. Y lo que ha pasado ahora es que se han juntado, como comentaba Alain, la capacidad de computación que tenemos a día de hoy junto con técnicas que quizá ya habían sido ideadas antes, pero que ahora tienen sentido y se pueden realizar. Y además todo eso ha conseguido un tipo de inteligencia artificial que ha pasado la barrera del ámbito industrial hasta el ámbito doméstico. Y ahí tenemos que la IA ha pasado de ser algo empleado en industria o digamos en el mundo empresarial a ser comentada en las barras de bar, ¿no? Entonces ahí, digamos, ese ha sido el salto. Totalmente. Ahora casi que la IA y el ChatGPT ya está en... Eso es. Totalmente. Ha pasado ya por todos. Parece que hace 2 días estábamos... empezando a ir ChatGPT y ahora es algo que yo creo que quien más que menos lo ha utilizado para cualquier cosa. Sí, hay un tema interesante o que creo que hay que remarcar, es no todo ha acabado con ChatGPT. Sí. Al final es un paso más, pero la investigación continúa prácticamente cada semana o cada 2 semanas hay algo nuevo. Y la verdad es que cuesta estar al día. Sí, totalmente. A nosotros también a nivel empresa, ¿no? O herramientas de las que puedes llegar a utilizar, dices, si es que no sé ni por dónde empezar casi a ponerme al día porque que sí, Copilot, que sí. O sea, son muchas cosas que te pueden servir de ayuda y que no sabes ya ni por dónde empezar, porque es como que ya llegamos tarde, estamos ahí intentando formarnos y parece que vamos ya con la zancadilla, pero bueno. Sí. O sea, de hecho, igual uno de los puntos que ha hecho que todo esto explote, digamos, es la democratización de este tipo de recursos, en el sentido de que anteriormente, por ejemplo, ya había investigaciones o estábamos gente trabajando en este tipo de ámbito, pero esos recursos no estaban disponibles al público. Y con recursos me refiero igual al conocimiento o el simple hecho a diferentes tipos de técnicas que los podáis adoptar vosotros. ¿Qué es lo que ha conseguido esta IA generativa? Que de una manera muy laxa o muy familiar podamos utilizarla todos. Es decir, por medio del lenguaje, que es algo que todos conocemos, podemos comunicarnos con él, ella o este tipo de sistema en ese sentido. Entonces, lo que sí que se ve es que es algo, entre comillas, útil, que nos resuelve un problema, pero eso no quiere decir que no hubiese cosas. Sin embargo, las otras cosas que había de antes igual eran mucho más específicas y no les podríamos dar un uso tan cotidiano en nuestro día a día. Entonces, al haber visto algo que va a tener un choque cultural y que seguramente en los años venideros va a marcar un antes y un después, pues eso es lo que ha hecho que ahora parezca que la inteligencia artificial, vamos a decir que ha nacido, pero no es tanto que ha nacido, sino que vamos a decir que ha tomado o ha dado un paso más allá. Claro, porque en realidad la inteligencia artificial en la automatización ya viene de lejos, se viene utilizando. ¿Cuáles creéis que, ya por ligar un poco la inteligencia artificial con el tema de nuestro podcast de la automatización no es una opción, cuáles creéis que pueden ser los beneficios de la IA en la automatización? Cualquiera de los dos, me gustaría oírla. Bueno, quizá empiezo yo y complementas. Sí. Desde mi punto de vista, va a haber un aspecto para mí clave, y es que la inteligencia artificial, esta nueva, esta generativa, va a permitir una interacción mucho más fluida entre las personas y la tecnología, en todos los ámbitos,
pero también en el mundo de la automatización industrial, digamos. Nos va a permitir, entre comillas, conversar con las máquinas, con la tecnología, de una forma natural, y viceversa. Va a permitir que la tecnología, las máquinas, los sistemas que tenemos alrededor se comuniquen con nosotros de una forma mucho más fluida. En vez de ver en una tabla, tengo el error 57, el sistema me va a poder decir, hay un problema con la válvula X, hay un crecimiento de la presión excesivo, deberías hacer no sé qué y no sé cuál, porque según el manual de la máquina, esto pasa por lo que sea. Y en vez de tener que ir a una pantalla a pulsar un botón, podré decirle, vale, pues entonces deja de funcionar, activa no sé qué mecanismo, etcétera, etcétera. Esa va a ser, para mí, uno de los aspectos claves en toda esta nueva revolución. Sí, un poco yo tengo la misma perspectiva que está defendiendo Unai, y lo que sí me gustaría igual apuntillar un poco más es el hecho de que simplemente este tipo de técnicas por parte de la sociedad se ven como algo que nos va a quitar trabajo, por así decirlo. Y en ese sentido sí que es verdad que en ciertos sectores puede llegar a tener un impacto muy grande, pero normalmente este tipo de técnicas o de sistemas lo que buscan sobre todo es ayudar y acompañar, digamos, al operario en este caso para poder hacer mejor su trabajo. Entonces la mayoría de estos programas, vamos a decirlo así de forma burda, lo que pretenden es directamente que faciliten el desempeño. Es decir, como está diciendo Unai, hay un fallo, ¿en qué me tengo que fijar? ¿Cómo puedo retroalimentar ese conocimiento que tiene el experto con lo que me da la máquina? Un ejemplo o un símil podría ser en el ámbito de la medicina. Lo que se está buscando no es sustituir a los médicos, lo que se pretende es aquel tiempo que van a emplear en analizar ciertos resultados que les ayude a hacerlo mucho más rápido, y que incluso cuando algún experto no esté en su 100% de capacidad, una máquina que en ese sentido no tiene sentimientos, no sufre de fatiga, que sea objetivo, le diga, oye, ten en cuenta esto de aquí que no lo has tenido en cuenta, y en ese sentido los diagnósticos pueden llegar a ser mucho más fiables. En este sentido, y por seguir avanzando un poco en esta idea, entendemos que esta tecnología, esta combinación de IA con sistemas con robóticos, automatización, etcétera, va a ser un multiplicador de la capacidad de trabajo de las personas. Sí. La idea no va a ser tanto reemplazar a las personas, sino permitir que las personas puedan hacer su trabajo de una forma más eficiente, más sencilla, más cómoda, lo cual no implica que todos los trabajos se vayan a hacer de la misma manera. Igual que a día de hoy con Internet, pues el trabajo de mandar un fax quizá no tiene sentido, pues bueno, con el uso de este tipo de IA habrá tareas que no tengan demasiado sentido, y habrá cierto desplazamiento o cierto cambio en las tareas de las personas. Sin embargo, bueno, sí que hay una serie de riesgos que sí que es verdad que creo que deberíamos claro, tener claros. Justo ahí quería llegar. No todo es de color de rosa, por supuesto, no todos son beneficios, tiene que haber siempre pues, unos riesgos. Y me gustaría que me contaseis vuestro punto de vista, qué es lo que nos tiene que preocupar de la IA, cuáles son los principales riesgos que veis de su llegada tan inminente. Bueno, que ya está aquí. Sí, pues igual por empezar, pues desde una perspectiva más técnica, este tipo de, vamos a decir, de algoritmos o de técnicas, al final lo que aprenden es en base a los datos que obtenemos acerca de un proceso determinado. Entonces, si los datos a través de los cuales hacemos aprender a esta inteligencia artificial no están bien, por ejemplo, etiquetados, no están bien recolectados, lo que podemos llegar a hacer es obtener una inteligencia artificial que no se desempeñe tal y como queremos. Del mismo modo, si nosotros solo le damos, por ejemplo, datos en un contexto determinado, es decir, en unas condiciones ideales, lo que vamos a hacer es que esa inteligencia artificial también aprenda a desempeñar esas condiciones ideales. La pregunta entonces que surge es, ¿qué va a suceder cuando de repente se encuentre con una situación no ideal? ¿Va a ser capaz, por ejemplo, de funcionar correctamente? Este paradigma es un poco el que se conoce como la capacidad de generalización de este tipo de sistemas, y es uno de los riesgos que se corren. Asimismo, otro tipo de cosas que podemos llegar a encontrar son pues directamente si va a overfitear, que está muy relacionado con eso, que es cuando vemos que no es capaz de generar en este tipo de dominios que se suele llamar en esa jerga. Y bueno, pues habría que analizar en ese sentido pues cómo lidiar con ese tipo de cosas, que también está relacionado con el sesgo. Al final nosotros como humanos tenemos unos sesgos directamente para ver cómo resolvemos ciertas tareas. La pregunta es, ¿esos sesgos están bien ideados por nuestra parte? Porque probablemente yo tenga unos sesgos que tú no tengas o que Unai no tenga. Entonces, ¿cuáles son aquellos que deberían de prevalecer? Aquí entra en juego un poco la parte un poco más ética de cómo le vamos a hacer aprender, digamos, a esa máquina, a ese algoritmo. Porque quizás si lo vemos desde la perspectiva de un brazo robótico no tenga tanta importancia, pero si empezamos a hablar sobre humanoides o una cosa
en lo que la gente está pensando de va a venir aquí un robot y nos va a matar, por así decirlo, todavía queremos tranquilizar a la gente, estamos lejos, se están haciendo avances para ese tipo de cosas, pero hay cosas que ya están avanzando, pero ahí sí que entraríamos ya en un terreno un poquito más enfarragoso. Y luego también, pues bueno, hay otro tipo de cosas como la ciberseguridad de los sistemas y cosas la propiedad del dato, me imagino también. A mí la de los sesgos me parece clave, porque al final una IA no es más que, entre comillas, una máquina de replicar en cierta forma la forma de pensar de las personas. Sí. La cuestión es quién enseña a esa máquina cómo debe pensar. Claro, que es lo correcto, ¿no? O sea, tu criterio o el mío, de forma tu cultura o la mía. Eso es, de forma consciente o inconsciente le podemos estar volcando cierto tipo de sesgos que luego se reflejen en las decisiones que vaya a tomar el sistema. Y aquí sí que me parece importante, sobre todo con ciertas cosas que han pasado estas últimas semanas, con la aparición de DeepSeek, por ejemplo, ¿no? Que es una inteligencia artificial china. ¿Quién decide cómo entrenamos a esa inteligencia artificial? ¿Quién decide qué sesgos tiene y qué sesgos no tiene? ¿Quién filtra cómo funciona? Y aquí entramos a un debate que yo creo que es muy interesante, y es esa inteligencia artificial, sobre todo las empresas, la automatización, ¿me voy a basar en una inteligencia artificial cerrada que me provee un tercero? ¿Voy a intentar generar la mía dentro de casa para tenerla más o menos controlada? Inteligencia artificial abierta frente a inteligencia artificial cerrada, control, no control, dependencia externa, privacidad de datos, ciberseguridad. Son preguntas interesantes que por lo menos las empresas deberían hacerse. Quizá no tener las respuestas, pero por lo menos saber quién les puede ayudar a responder esas preguntas. Claro, además aquí me imagino que hay un tema regulatorio, pues no sé, me imagino que esté en desarrollo, o no sé qué papel está jugando ahora Europa. Hablabas de China, pues qué papel está jugando Europa en todo este tema de regulatorio y en general en este escenario de la IA. Aquí está claro el papel que toma cada bloque del mundo. Estados Unidos tiene un enfoque de vamos a desarrollar tecnología lo más rápido que podamos, vamos a intentar llegar lo antes posible a una inteligencia, idealmente, ¿no? Una inteligencia artificial general, que todavía está por llegar. China tiene un enfoque de poco control y Europa ha decidido optar por la regularización. De hecho, estamos ya inmersos, hay una iniciativa que es la AI Act, en el que a partir de, me parece que hace un par de días, estamos ahora en febrero, hay cierto tipo de aplicaciones de inteligencia artificial que están prohibidas en Europa. Todo lo que es, por ejemplo, reconocimiento facial, toda IA que implique discriminación de ningún tipo, no está permitida en Europa. En 2026, febrero, creo recordar, entra una siguiente fase en la que toda inteligencia artificial que se clasifique como de alto riesgo tendrá que llevar asociada una serie de actividades complementarias, como verificar que no tiene sesgos o que están controlados, verificar que tiene cierta supervisión humana, no sé, y ese tipo de cosas. Vale. Bueno, creo que tampoco nos vamos a alargar mucho más con todo esto, a pesar de que creo que la conversación daría mucho de sí. Me encantaría agradeceros vuestra participación y no sé si queréis decir algo más para cerrar antes de que pongamos fin a este podcast. ¿Algo que queráis añadir? Por puntualizar un poco más lo que ha dicho Unai, al final sí que Europa lo que está es un poco más a esa protección, digamos, de los europeos de cara a tener esos clientes, o sea, nosotros en ese sentido, esa privacidad mucho más controlada, y eso sí que nos está jugando a priori pues tener menos ventaja competitiva a la hora de desarrollar cierto tipo de técnicas respecto a otros. Un ejemplo de ello son algunos de estos modelos grandes del lenguaje o de visión que, por ejemplo, están siendo desplegados y entrenados con una serie de datos en el otro lado del Atlántico, que aquí, por ejemplo, no se pueden ni tan siquiera utilizar porque, por ejemplo, no sabemos con qué datos han sido entrenados ese tipo de inteligencias artificiales. Entonces, el marco regulatorio europeo sí que es verdad que, por un lado, nos ofrece ese tipo de beneficios, en el sentido de que, por lo menos, asegura de con qué tipo de datos, si son nuestros, no, y cuida nuestra privacidad, pero, a su vez, también, pues, en ese sentido, el querer protegernos tantos también nos privaría, entre comillas, de los beneficios de usar algo a mucha más escala. Y luego ya un poco ligándolo con lo que habías preguntado un poco de la ética, de cómo hacer aprender a todo este tipo de algoritmos, ya simplemente por que cualquiera que esté interesado, al final dentro de la inteligencia artificial existen como 3 tipos de aprendizaje, entre los cuales 2 están siendo los más investigados, que son el aprendizaje supervisado, y luego está lo que se conoce como aprendizaje por refuerzo. Entonces, todas estas cosas que tienen que ver con la inteligencia generativa están mezclando cosas de ambos bloques. ¿En qué se diferencian principalmente? En que uno, el supervisado, tal y como dice, asume directamente
que tenemos, vamos a decir, lo que se llama como el ground truth, es decir, sabemos la verdad, vamos a decir que un proceso sabemos resolverlo de forma óptima y yo te voy a enseñar, asumiendo esos sesgos de que yo te digo que eso es lo óptimo, pero por tanto tenemos aprendizaje por refuerzo que lo que busca es un aprendizaje a priori un poco más desde el punto de vista psicológico, en el sentido de que te va a dar una recompensa, que es un poco como enseñamos un poco a nuestros animales. Es decir, si yo quiero que el perro, por ejemplo, aprenda a cagar en la calle, cada vez que cague en la calle le pone una recompensa, le pone una galletita. Y viceversa, si se mea o caga en casa, pues le podemos decir que está mal, para que aprenda a través de diferentes señales qué está bien y qué está mal. No le vamos a decir exactamente que tiene que andar a través de una habitación a otra, bajar a la calle, no le vamos a especificar todo eso. Entonces están los dos paradigmas y ahora mismo, pues bueno, gracias a los avances tecnológicos que existen, pues tanto en los modelos grandes del lenguaje como en otros ámbitos de la automatización, pues están investigando las alternativas. De hecho, estamos colaborando juntos dentro de Tecnalia con muchos otros partners, pues con este tipo de técnicas para poder implantarlas pues cuanto antes. Como decías, podríamos estar aquí. Sí, la verdad es que sí. Hablando. Yo creo que cerraremos el podcast, pero nosotros nos quedamos así hablando un ratillo. Si hace falta alguna cerveza o lo que sea, yo como tranquilamente. Como resumen, sí que diría que estamos en un momento histórico muy, muy interesante en el que las cosas van a cambiar y mucho en todos los ámbitos de nuestra vida. Y muy rápido, además. Si en su día la aparición de Internet cambió todo, esto va a ser para mí algo equivalente. Sí. Está claro. Que no nos pase nada. Bueno, antes de despedirnos, me gustaría saber dónde podemos encontrar más información sobre vosotros, en qué canales os podemos seguir. Al final, bueno, estamos en varios canales. Generalmente se nos puede seguir a través de LinkedIn, pero también tenemos vídeos en YouTube y en otras plataformas. Pero bueno, principalmente diría que LinkedIn. Ahí puedes ver un poco el tipo de cosas y proyectos, algunos normales, otros bastante raros, otros muy espectaculares. Cada uno decide. Y ahí podéis ver un poco el tipo de cosas que hacemos. Genial. Yo he tenido la suerte de poder estar aquí viéndolo en el taller con vosotros, así que muchas gracias por todo. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Alain y Unai, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por compartir todo vuestro conocimiento y vuestra visión en este campo. Muchas gracias también a Moving Robots por colaborar con nosotros y haber venido hoy aquí hasta nuestra casa, nuestro taller en el que tenemos temas de automatización, robots, cosas un poco raras. Y nada, nos vemos la próxima ocasión. Muy bien. Sí, muchas gracias por todo, por dejarnos tener la oportunidad de expresar nuestra opinión acerca de estos temas que están en boca de todos. Y ante cualquier duda o cualquier inquietud que tengáis, pues bueno, ya sabéis cómo encontrarnos a través de las redes sociales. Qué mejor que preguntar a quien más sabe, ¿no? Estaremos encantados y con los brazos abiertos para cualquier duda que tengáis o cualquier oportunidad que queráis compartir con nosotros. Muchísimas gracias a los dos. Gracias también a Tecnalia por cedernos su espacio para la grabación del podcast. Y no hay mucho más que decir. Os esperamos en el siguiente capítulo del podcast La automatización no es una opción. Muchas gracias por pasar este ratito con nosotros.